Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de audición y lenguaje. Volumen 2. Tema 15. La intervención del maestro de audición y lenguaje con los alumnos con deficiencia motora. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares. Ayudas técnicas para la comunicación. Tipos y criterios de utilización. 1. Introducción. La extensión y universalización de la educación ha supuesto un avance sustancial hacia la efectiva igualdad de oportunidades. Con la actual normativa se insiste aún más en los principios de igualdad e inclusión. Para conseguir estas metas, cada vez se comprende mejor la necesidad que tiene el sistema educativo de procurar una configuración flexible que se adapte a las diferencias individuales de aptitudes, de necesidades, intereses y ritmos de maduración de las personas. En relación al currículo, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, garantiza una estructura del currículo al servicio de una educación inclusiva y acorde con la adquisición de competencias, que valora además la diversidad. Esto implica que el currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándose para el ejercicio de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual. Por otro lado, los centros deberán establecer medidas de flexibilización en la organización de las áreas, los espacios y los tiempos y promuevan alternativas metodológicas, a fin de personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el alumnado. Es decir, se adoptarán medidas curriculares y organizativas inclusivas para asegurar que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar los objetivos y las competencias de la etapa. Estas medidas podrán ser generales o específicas. Una de las medidas específicas que se podrán poner en funcionamiento son las adaptaciones curriculares. Para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas, algunas de estas adaptaciones podrán apartarse significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos del currículo, buscando permitirle el máximo desarrollo posible de las competencias clave. Una vez detectadas las necesidades de los alumnos con discapacidad motora, el siguiente paso lo constituirá el diseño y desarrollo del proceso de intervención educativa que mejor responda a las mismas. Existen varios enfoques metodológicos que centrarán la atención en determinados aspectos y condicionarán esta intervención, así como los aspectos a trabajar y las actividades que sobre ellos se realicen. Más amplia es la intervención del propio sistema educativo, que en estos casos queda materializada en las medidas de atención a la diversidad. Así, las medidas de adaptación tomadas a nivel de centro facilitarán que sean menores y menos significativas las adaptaciones, que en último caso habrán de tomarse a nivel individual. Las dificultades de acceso al currículo quedarán satisfechas con el uso de ayudas técnicas para la comunicación. Existen algunas que pueden usar el conjunto de alumnos de un aula, o ayudas que tienen un uso individualizado. Cualquiera de ellas tendrá por objetivo desarrollar, posibilitar o aumentar su capacidad comunicativa. El maestro de audición y lenguaje es el encargado de diseñar las estrategias de aprendizaje destinadas al uso de estas ayudas, teniendo en cuenta criterios y decisiones sobre su utilización, sin perder de vista los principios de normalización e inclusión. 1. La intervención del maestro de audición y lenguaje con los alumnos con deficiencia motora. La inclusión educativa debe ser considerada como una búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder a la diversidad. Se trata de aprender a convivir con la diferencia y aprender a aprender de la diferencia.
De este modo, la diversidad es un factor más positivo y un estímulo para el aprendizaje. Ainscow 2003. Parte esencial e irrenunciable de la tarea básica del sistema educativo. Asegurar que todos los alumnos y alumnas adquieran los saberes y capacidades necesarios para poder desarrollarse adecuadamente como personas e insertarse y participar de forma activa, creativa y crítica en nuestra sociedad. Honrubia 2004. Así, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, considera entre los principios y fines de la educación, incluye el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del diseño universal de aprendizaje, es decir, la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta. En su artículo 4, establece que en la enseñanza básica se garantice una educación común para todo el alumnado, se adoptará la educación inclusiva como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado, tanto del que tiene especiales dificultades de aprendizaje como del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender. Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto en la presente ley, conforme a los principios del diseño universal de aprendizaje, garantizando en todo caso los derechos de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos que el alumnado requiera. La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no, y en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible sus capacidades personales. Esta respuesta para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas generales y medidas específicas, recursos generales y recursos específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. A. Atención educativa ordinaria. Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales de atención a la diversidad, a través de recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. Consideramos medidas generales de atención a la diversidad, las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Algunos ejemplos de medidas generales de atención a la diversidad son: aplicación de programas de carácter preventivo, la detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades de su desarrollo y aprendizaje, la definición de criterios para la organización flexible de los espacios y tiempos, así como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. La adecuación de las situaciones de aprendizaje a las necesidades del alumnado. Aplicación de metodologías basadas en el trabajo cooperativo, aprendizaje entre iguales y otras que promuevan el principio de inclusión. La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado. Actividades de refuerzo educativo, con objeto de mejorar las competencias del alumnado. Actividades de profundización de contenidos. Agrupamientos flexibles y desdoblamientos de grupo. Programas de enriquecimiento curricular. Programas de refuerzo. B. Atención educativa diferente a la ordinaria. Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas, de carácter educativo y o de carácter asistencial,
que pueden o no implicar recursos específicos, personales y o materiales, destinadas al alumnado que presenta NEE, dificultades de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, así como alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio. Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. B1. Medidas específicas de carácter educativo. Son las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno A. Entre estas medidas encontramos las adaptaciones de acceso y las diferentes adaptaciones curriculares, los programas específicos, la flexibilización o permanencias extraordinarias. B2. Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad. Los centros educativos disponen de recursos personales específicos para la atención educativa adecuada al alumnado con NEAE. Dentro de estos recursos personales específicos para el alumnado con discapacidad motora, destacamos el profesorado especialista en pedagogía terapéutica, PT. El profesorado especialista en audición y lenguaje, AL. También colabora en el desarrollo de programas de apoyo y asistencia del alumnado con discapacidad motora, personal no docente como profesional técnico de integración social, PTIS. Fisioterapeuta. Los recursos materiales específicos hacen referencia al conjunto de recursos espaciales, materiales específicos de enseñanza y aprendizaje, y ayudas técnicas y tecnológicas que van a facilitar que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso adaptado. Algunos ejemplos para el alumnado con discapacidad motora son ayudas técnicas para la comunicación, recursos para alumnado con grandes dificultades en la comunicación, que incluyen el uso de técnicas aumentativas o alternativas de comunicación. Ayudas técnicas TIC, ordenadores de sobremesa portátiles y tablets, periféricos y accesorios para facilitar el uso del ordenador y ayudar al alumnado con discapacidad a utilizar procesadores de texto. Aplicaciones de software como sistema de acceso al ordenador con la voz o con la mirada, pantallas táctiles, etc. La intervención del maestro A especialista en audición y lenguaje se centrará en el diseño, desarrollo y evaluación de programas específicos de intervención sobre diferentes dimensiones, áreas y niveles del lenguaje y la comunicación. Algunos de los objetivos que incluyen los programas específicos que frecuentemente se diseñan para el alumnado con discapacidad motora son: desarrollo de la capacidad comunicativa. La capacidad comunicativa en general se ve afectada. Muchos de los alumnos y alumnas con discapacidad motora precisarán intervención del maestro A de audición y lenguaje en la capacidad comunicativa, y más concretamente en la dimensión expresiva. La dimensión comprensiva podrá o no estar afectada, pudiendo considerarse un objetivo más de la intervención educativa. Desarrollo del área suprasegmental del lenguaje. Aspectos como la discriminación auditiva, discriminación fonológica, serán objetivos también de la intervención logopédica. Igualmente la estimulación de los órganos bucoarticulatorios con cuanto a su propiocepción, movimiento y control. Aspectos como la voz, resonancia, respiración, la fluidez verbal, el volumen y el tono de la voz se podrán también priorizar en las intervenciones para estos alumnos y alumnas. Para este alumnado, es importante considerar la posición general del cuerpo y cabeza para tareas comunicativas. Hay que tener en cuenta que, siempre que hable o intente hablar, aumenta el tono muscular de su cuerpo, situación que se manifiesta con posturas y movimientos repentinos y menos normalizados. Existen posiciones inhibidoras de reflejos que suelen ejercer una influencia normalizadora general sobre el alumno A. El control de la cabeza, es decir, la facultad de levantarla y moverla con libertad e independencia con respecto a los hombros, es uno de los prerequisitos para el lenguaje. En este área,
También podrán ser necesarias tareas de desensibilización. Manipulaciones de cabeza, cuello, mandíbulas, mejillas, mentón, labios y lengua. Comenzar por las partes más alejadas de la boca. Es probable que al principio el niño se resista e intente alterar la posición inhibidora de los reflejos, empujando las manos del docente para alejarlas. Desarrollo del área fonológica del lenguaje. El repertorio articulatorio de los fonemas se verá afectado en mayor o menor medida. Las dificultades motrices que podrán reflejarse en este nivel del lenguaje se trabajarán incidiendo en el punto y modo articulatorio. Desarrollo del área morfosintáctica del lenguaje. Serán objeto también de intervención las estructuras morfosintácticas, ampliándose en complejidad, así como las diferentes categorías gramaticales y tiempos y conjugaciones verbales. Se prestará también especial interés a las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Desarrollo del área semántica del lenguaje. La ampliación del léxico y su uso serán otros de los objetivos de intervención del maestro de audición y lenguaje con el alumnado, con limitaciones funcionales. Desarrollo del área pragmática del lenguaje. Las relaciones con los iguales y adultos, los interlocutores en los diferentes contextos y los usos del lenguaje podrán ser objetos de intervención de esta área, que se desarrollará en la medida en que implementemos y pongamos en funcionamiento un sistema complementario o alternativo de comunicación. Desarrollo de la capacidad de alimentación, masticación, deglución y control del babeo. En muchos casos, el maestro de audición y lenguaje junto con otros profesionales deberá implementar programas específicos para la alimentación autónoma, mejora de la masticación y deglución y control del babeo. Algunos de los objetivos pudieran ser: boca, masticación y deglución. Es típica la sonrisa facial con profundo surco y labios retraídos. Para inhibir debemos flexionar la cabeza hacia adelante y después aplicar una mano debajo del mentón. Con la otra mano realizar pases hacia adelante en las mejillas y los labios, es decir, contra la movilidad habitual. Una vez dominada esta posición, se le coloca en otras que confieran más extensión, decúbito ventral y decúbito dorsal de ligera rotación. También son efectivas rodajas de pan blanco, fruta no pastosa, peras, manzanas, verduras crudas. En caso de dificultad, podemos guiar la mandíbula inferior. Succión y deglución. Si no aparece la succión, será necesario primero provocarla, para después desensibilizar. Ejercicios para iniciar la succión. Podemos utilizar algodones esterilizados impregnados de agua. Los acercaremos a los labios e intentaremos que el alumno aspire. Aspirar tubos de plástico que contengan algún líquido azucarado tapando uno de los extremos con el dedo. Posición horizontal. Con cañitas en posición horizontal. Idem pero con pequeñas inclinaciones. Para inhibir el reflejo, se estimula al alumno mostrando la pajita o tocando las mejillas con un dedo, mientras con la otra mano se impide que adopte la posición de succión. Se retira el apoyo poco a poco. Control del babeo. Será preciso seguir un programa detallado y constante en los casos persistentes de presencia de sialorrea. La base de esta intervención consiste en entrenar al alumno para que mantenga los dientes cerrados y la punta de la lengua aplicada sobre la cresta alveolar mientras deglute, en tanto el adulto impide el movimiento asociado de los labios y las mejillas. Algunos consejos útiles para el control del babeo son: colocar el dedo entre el labio superior y la nariz, ejerciendo presión firme y continua, sin interrumpir sus juegos. Gradualmente el niño cerrará la boca y tragará saliva. Es útil también el uso de trozos de chicle. Se los daremos en periodos cortos, menos de 1 minuto, para que no pueda tragarlos con facilidad. Esta actividad ayuda a colocar el reflejo de deglución bajo control voluntario. Desarrollo de sistema alternativo de comunicación. J. Tamarit define los sistemas alternativos de comunicación como un conjunto estructurado de códigos no vocales, necesitados o no de un soporte físico, los cuales mediante procedimientos específicos de instrucción sirven para llevar a cabo actos de comunicación funcional,
espontánea y generalizable por sí solos o en conjunto con códigos vocales o como apoyo parcial a los mismos. Sistema de señalamiento. Debemos valorar la capacidad de movimiento específico que posee cada uno de los alumnos SAS en relación con los requerimientos de movimiento que el sistema alternativo de comunicación que le propongamos le va a exigir. Una vez determinado el medio de señalar, dedos, cabezales, pies, más eficaz o de mejor control, efectuar actividades de habituación, ejemplos prácticos. Introducción al símbolo. Relacionada directamente con la capacidad de abstracción que posea cada alumno A. La introducción de lenguajes simbólicos no requiere una habilidad extraordinaria por parte del niño A, aunque sí se precisa de una habituación progresiva y gradual del mismo para que descubra la funcionalidad y el alcance de estos sistemas. Comunicador. 2. Criterios para la elaboración de adaptaciones curriculares. Se entiende por adaptaciones curriculares los ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la oferta educativa común para dar respuesta a las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos. Las adaptaciones curriculares AC, consideradas en sentido amplio, abarcan los distintos niveles de concreción del currículo. Así, una medida de atención a la diversidad de carácter general también puede considerarse una adaptación del currículo. No obstante, nos centraremos en el concepto de adaptación curricular de una forma más concreta e individualizada. Las adaptaciones curriculares deberán tender a lograr la mayor participación posible de los alumnos con dificultades en el currículo. Conseguir, en lo posible, que los alumnos con dificultades alcancen los objetivos de cada etapa educativa, a través de un currículo adecuado a sus características y necesidades específicas. La AC es un proceso de toma de decisiones sobre la modificación y/o adaptación de uno o varios de los elementos curriculares, con el objeto de dar respuesta a las necesidades educativas del alumno A para el que se realiza. Este proceso debe atenerse a los siguientes principios. A. Principio de normalización. El referente último de toda AC es el currículo ordinario, para de esta forma poder alcanzar el nivel de competencia establecido con carácter general. B. Principio de contextualización. La AC necesita de un conocimiento lo más amplio posible del centro educativo, de su entorno, del grupo de alumnos y de cada alumno concreto. C. Principio de significatividad. Cuando se habla de AC se hace referencia a la adaptación de elementos de acceso, menos significativos, y/o de elementos básicos del currículo, más significativos. Se procederá de tal modo que primero se adapten los elementos de acceso y en menor medida los elementos básicos. D. Principio de realidad. El éxito de la AC estriba en que esté formulada del modo más realista posible, evitando caer en un idealismo poco productivo. E. Principio de participación e implicación. La AC es competencia directa del equipo docente, en el que están incluidos el maestro A tutor A, maestro A especialista en pedagogía terapéutica, maestro A especialista en audición y lenguaje, los profesionales del servicio o equipo de orientación educativa, y otros profesionales que pudieran intervenir con el alumno A en el contexto educativo. Las adaptaciones curriculares para estos alumnos y alumnas deben caracterizarse por A. Son relativas y cambiantes. De la misma manera que las dificultades de aprendizaje no pueden establecerse con carácter definitivo, ni de forma determinante, los ajustes que requieren estarán estrechamente relacionados con el tipo de respuesta que se necesita. B. Forman un continuum. Las adaptaciones curriculares necesarias para compensar las dificultades de aprendizaje constituyen un continuum que va desde ajustes poco significativos del planteamiento educativo común a modificaciones más significativas, y desde ajustes temporales a modificaciones más permanentes. Cuanto más modifiquemos los elementos básicos del currículo, mayor grado de significación tendrá nuestra adaptación. Por el contrario, una adaptación que modifique elementos de acceso al currículo tendrá un bajo grado de significación.
Atendiendo al grado de significación, podemos clasificar las adaptaciones curriculares en dos grandes grupos: adaptaciones en los elementos de acceso al currículo y adaptaciones en los elementos básicos del currículo. A. Adaptaciones de acceso al currículo. Se proponen en aquellos casos en los que las necesidades educativas especiales derivadas de limitaciones funcionales requieren elementos para el acceso a la información, comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y/o la participación del personal no docente. Recursos personales específicos. Son el conjunto de recursos personales responsables de la atención a la diversidad en los centros educativos, y entre cuyas funciones se encuentra la atención al alumnado con discapacidad motora. Profesorado especialista. Maestro A especialista en pedagogía terapéutica, PT. Maestro A especialista en audición y lenguaje, AL. Orientadora. Personal no docente. Profesional técnico en integración social, PTIS. Fisioterapeuta. Recursos materiales específicos. Son el conjunto de recursos espaciales, materiales específicos de enseñanza y aprendizaje, y ayudas técnicas y tecnológicas que van a facilitar que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso adaptado. Los recursos materiales específicos y/o ayudas técnicas para el alumnado con discapacidad motora son los que siguen: eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de las características físicas del aula. Mobiliario adaptado. Mobiliario escolar, mesas, sillas, reposapiés, atriles, especial para facilitar la sedestación, mejorar el control postural, la manipulación y el acceso a los materiales del alumnado con discapacidad motora. Ayudas técnicas para el desplazamiento. Recursos para facilitar la marcha o el desplazamiento de personas con limitaciones en la movilidad temporales o permanentes. Ayudas técnicas para el control postural y el posicionamiento. Recursos para obtener y mantener el cuerpo, la cabeza, el tronco y las extremidades en una postura correcta que le facilite la realización de las tareas escolares y la interacción con sus compañeros. Ayudas técnicas para el aseo y/o el uso de WC. Recursos que ayudan a proporcionar al alumnado la comunidad de intimidad necesaria en el uso del aseo. Ayudas técnicas para la comunicación. Recursos para alumnado con grandes dificultades en la comunicación, que incluyen el uso de técnicas aumentativas o alternativas de comunicación. Ayudas técnicas TIC. Ordenadores de sobremesa, portátiles y tablets, periféricos y accesorios para facilitar el uso del ordenador y ayudar al alumnado con discapacidad a utilizar procesadores de texto. Aplicaciones de software como sistema de acceso al ordenador con la voz o con la mirada, pantallas táctiles, etc. Mobiliario adaptado. Mesa con escotadura. Algunos ejemplos de adaptaciones de acceso a nivel de centro serían: instalación de ascensores, previa valoración de los requisitos constructivos y legales que requiere su instalación. Instalación de elevador de escaleras. Supone en muchos casos una alternativa del ascensor y es de fácil colocación. Se debe valorar tanto las condiciones arquitectónicas del centro, como el número y la edad de los alumnos que lo vayan a utilizar. Colocación de rampas antideslizantes. Facilitan el acceso al centro cuando las escaleras tienen pocos escalones. Pueden ser de hormigón, madera o metálicas. Independientemente del tipo de material por el que se opte, deberán tener la pendiente rebajada. Colocación de plataformas elevadoras. Indicada en aquellos accesos donde la colocación de una rampa no se pueda llevar a cabo debido a la estrechez de la escalera. Esta plataforma es de fácil instalación y poco peso. Cuenta con ruedas para su traslado, por lo que resulta fácil de usar en cualquier situación: escaleras, bordillos, entrada de autocares, etc. Colocación de barras fijas en diferentes dependencias del centro para facilitar al alumnado con marcha inestable un punto de apoyo, favoreciendo así una mayor autonomía en sus desplazamientos por el edificio escolar.
Conviene instalarlas a 2 alturas con el fin de que puedan ser utilizadas por alumnos de distintas edades. La forma ha de ser redondeada, sin aristas para facilitar su prensión. Estas barras se colocarán por el perímetro de pasillos, comedor, biblioteca, a lo largo de toda la escalera, en el patio de recreo, en el lavabo, en el retrete e inodoro, ayuda cruza pasillo, para evitar que los alumnos que necesitan más apoyos en los desplazamientos tengan que recorrer todo el perímetro del pasillo, alrededor del aula, debajo de la pizarra, etc. B. Adaptaciones de los elementos básicos del currículo. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, entendemos por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas. A su vez, el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, en su artículo 11, concreta el elemento contenidos enunciados en forma de saberes básicos. Currículo. Objetivos. Competencias. Saberes básicos. Métodos pedagógicos. Criterios de evaluación. Estos elementos quedan definidos en el artículo 2 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, como sigue. 1. Objetivos. Logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 2. Competencias clave. Desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen recogidas en el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 3. Competencias específicas. Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las áreas o ámbitos y los criterios de evaluación. 4. Criterios de evaluación. Referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado, en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 5. Saberes básicos. Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 6. Situaciones de aprendizaje. Situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. Algunas de las medidas de atención a la diversidad generales para el alumnado con discapacidad motora, a nivel de centro educativo, pudieran ser: la delimitación de los objetivos educativos generales, la organización y funcionamiento del centro educativo, el diseño de su plan de atención a la diversidad, incluyendo medidas de atención generales y específicas dirigidas especialmente al alumnado con diversidad funcional, la programación de las actividades, la coordinación entre los maestros del centro, especialmente con los maestros especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, la metodología que fomente la inclusión educativa como el aprendizaje entre iguales o el aprendizaje cooperativo, los criterios de evaluación de los alumnos, que permitan flexibilización de herramientas de evaluación y tiempos, los criterios de promoción de este alumnado,
Por todo ello, se puede afirmar que el horizonte educativo deseable es aquel en el que la presencia de alumnado con discapacidad motora sea tenida en cuenta en cualquier decisión educativa que se adopte y en todos los niveles de concreción del currículo. Entre los criterios que deberían estar presentes en la elaboración del proyecto educativo, podrían apuntarse los siguientes. Equilibrio entre todos los objetivos, evitando que la adquisición de información y de conocimiento sea el factor central que oriente todo el aprendizaje de los alumnos. Valoración semejante de todas las áreas curriculares. Flexibilidad en la organización y funcionamiento del centro y en la coordinación de las actividades. Diversidad en las actividades que se realizan, en las posibilidades que se ofrecen a los alumnos y en los métodos que se emplean. Incorporación de un sistema de detección de las necesidades educativas específicas de cada alumno con diversidad funcional, siendo de especial interés en la etapa infantil. Criterios para realizar las adaptaciones curriculares pertinentes y evaluación de la evolución de este alumnado. Utilización habitual de los métodos activos, de la experiencia directa y del soporte visual de la información. Importancia de la expresión corporal y de la utilización de las manos y de los gestos para la comunicación. Decisión sobre el sistema lingüístico que se va a utilizar con el alumnado con discapacidad motora. Planificación de actividades de juego y de ocio para favorecer la interacción social del alumnado con discapacidad motora o diversidad funcional. Decisión sobre el tipo de relaciones que el centro va a intentar establecer con las asociaciones de personas con diversidad funcional en el proceso educativo del centro. Igualmente, algunas medidas generales de atención a la diversidad para el alumnado con discapacidad motora y a incluir en las programaciones de aula pudieran ser: adecuar la secuencia de objetivos y contenidos a las peculiaridades del aula, tener presentes las NEE de los alumnos. Identificar objetos y recursos tecnológicos entre los que se puedan contemplar aquellos que utilizan los alumnos con discapacidad motora. Adaptar la metodología a las ayudas técnicas del alumnado con discapacidad motora. Adecuar los criterios de evaluación a las peculiaridades del aula, tener presente las NEE de los alumnos. Usar una metodología diversa. Algunos principios para el alumnado con discapacidad motora son: favorecer la actividad propia de los alumnos y fomentar sus experiencias directas como punto de partida del aprendizaje. Organizar las actividades de aprendizaje en pequeños grupos para estimular la comunicación y cooperación entre los alumnos. Posibilitar la realización de diversas tareas al mismo tiempo por los distintos grupos de alumnos, lo que facilita un trabajo más individualizado para alumnado con limitaciones funcionales, que puede así ser ayudado mejor por el maestro de audición y lenguaje. Utilizar constantemente métodos visuales de comunicación, que sirvan de soporte a la información que se transmite oralmente, dibujo, lectura, vídeo, póster, etc. Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos. En este sentido, además de las pruebas orales, pueden emplearse las escritas, pudiendo sufrir ambas modificaciones no significativas y así poder ser desarrolladas por todo el alumnado, con independencia de si presentan o no una discapacidad. Según el nivel de modificación-adaptación de estos elementos, podemos diferenciar tres grandes tipos de adaptaciones. En la actualidad, algunas administraciones educativas no consideran como un nivel de adaptación curricular las adaptaciones poco significativas. Al tener menor grado de significatividad, y en un intento de normalizar y generalizar al resto de alumnado, estas medidas se consideran medidas generales de atención a la diversidad o adaptaciones de las programaciones de aula. No obstante, desde el punto de vista teórico y atendiendo al nivel de adaptación del currículo, encontramos los siguientes tipos de adaptaciones. B1. Adaptaciones curriculares poco significativas. No modifican sustancialmente la programación propuesta para el grupo clase. Las adaptaciones curriculares poco significativas pueden ser una adaptación de la metodología, de los contenidos, rescatar contenidos trabajados, cambios de secuenciación,
eliminación de alguno no básico, o en los procedimientos instrumentos de evaluación. B2. Adaptaciones curriculares significativas. Son medidas excepcionales que implican la selección de contenidos y objetivos esenciales de las áreas del currículo. La enseñanza se aparta significativamente de la del resto de alumnos. Las adaptaciones curriculares significativas requieren control de la tarea a explicar y registrar las modificaciones con relación a los contenidos y objetivos de las áreas que muestran dificultades. Las adaptaciones referidas al qué y cuándo enseñar y evaluar son modificaciones individuales que se efectúan desde la programación común en objetivos, contenidos y criterios de evaluación para responder a las necesidades de cada alumno. Pueden consistir en adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Estas adaptaciones tienen sobre todo sentido en ámbitos más amplios de desarrollo curricular, PC y programaciones, y resultan un medio idóneo para que los alumnos con NEE compartan objetivos comunes al resto de los alumnos. Dar prioridad a determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. En algunos casos puede comportar la renuncia a otros objetivos y contenidos, en otros no. Cambiar la temporalización de objetivos y criterios de evaluación. Generalmente este cambio implica conceder más tiempo al alumno con NEE para alcanzar el objetivo. Introducir objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Lo más usual es que el alumno con NEE precise alcanzar objetivos y contenidos que no están contemplados en el currículo de referencia, bien porque no forman parte del mismo o bien porque pertenecen a otra etapa educativa. Esta adaptación comportará la introducción de los criterios de evaluación correspondientes. Introducir metodologías variadas y múltiples que consideren los principios del diseño universal del aprendizaje. Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Consiste en la supresión de objetivos y contenidos y, por lo tanto, de sus correspondientes criterios de evaluación. Siempre que ello sea posible, deberá tenderse a renunciar a aquellos objetivos y contenidos menos fundamentales a lo largo de los sucesivos cursos y etapas educativas. B3. Adaptaciones curriculares individualizadas. Se entiende por adaptación curricular individualizada el conjunto de modificaciones realizadas en uno o varios de los componentes del currículo y o en los elementos de acceso al mismo, para un alumno a concreto. Suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los centros específicos de educación especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios, a las NEE de los alumnos y alumnas, a su nivel de competencia y al entorno de desarrollo o espacio vital donde deben actuar. El currículo de referencia será el establecido para el período de formación básica obligatoria, integrando con una gran flexibilidad y adaptabilidad los reales decretos que regulan la enseñanza infantil, primaria y secundaria. Las adaptaciones curriculares individualizadas deben cumplir las siguientes funciones básicas. Concretar la respuesta educativa que se le dará al alumno, indicando el proceso a seguir. Responder desde la programación de curso-aula a las necesidades educativas de los alumnos. Especificar la intervención coordinada con cada alumno concreto de los servicios educativos internos y externos. La evaluación del alumno se realiza en referencia a la ACI y a los criterios de evaluación establecidos. La Orden EDU 849/2010, en su artículo 8, sobre las adaptaciones curriculares individualizadas establece que incluirán la adecuación de los elementos del currículo, las medidas organizativas del centro, los recursos y los apoyos complementarios que deban prestarse al alumnado que presenta necesidad de apoyo educativo, las estrategias didácticas que favorezcan el proceso de aprendizaje y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras. Su aplicación será responsabilidad del profesor del área o materia correspondiente, pudiendo contar con la colaboración de otros profesionales que participen en la atención al alumnado y con el asesoramiento de los servicios de orientación, y estarán sujetas a un proceso de seguimiento continuado y de revisión periódica,
así como de modificación en caso necesario. Para el alumnado con discapacidad motora que precise este nivel de adaptación curricular, se podrá proponer adaptaciones en los objetivos y contenidos. Estas adaptaciones pueden consistir en adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Dar prioridad a determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Por ejemplo, para el alumnado que nos ocupa puede ser prioritario durante la etapa primaria el aprendizaje y refuerzo de la lectoescritura. Cambiar la temporalización de objetivos y criterios de evaluación. Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación. Esto es muy común en los alumnos con NEE. Por ejemplo, para un alumno A con discapacidad motora, introducir el desarrollo de un sistema aumentativo de comunicación. Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Por eliminar, vamos a entender la supresión de objetivos y contenidos para toda la etapa. Si la eliminación afecta a un curso, no consideramos que se produce una eliminación sino un cambio de temporalización. Adaptaciones de la metodología y la evaluación. Algunos ejemplos de estas adaptaciones pueden ser: situar al alumno A en los grupos en los que mejor pueda trabajar con sus compañeros, aprovechando las interacciones que de forma espontánea se producen en los grupos. Introducir métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje para trabajar determinados contenidos, sean específicos, sistema de comunicación o comunes al grupo. Utilizar técnicas, procedimientos de evaluación distintos a los del grupo. Por ejemplo, dada la dificultad de expresión oral de estos alumnos, pueden utilizarse técnicas de dramatización, pruebas escritas, etc. Ofrecerle ayudas visuales para presentarle la información. Introducir actividades, ya sean alternativas o complementarias para conseguir los objetivos comunes del grupo. Introducir actividades individuales para el desarrollo de contenidos y objetivos específicos del alumno A. Por ejemplo, las referidas a la utilización de un sistema alternativo o aumentativo de comunicación. Con respecto a las adaptaciones específicas para el alumnado con discapacidad motora, se habrán de tener en cuenta 3 criterios básicos: su movilidad y su control postural, su capacidad funcional de manipulación y su nivel de comunicación. En cuanto a los recursos materiales específicos, más frecuentes para estos alumnos encontramos: recursos específicos para facilitar el desplazamiento. Los andadores facilitan la deambulación y la estabilidad a los alumnos con marcha inestable. Los hay de varios tipos. Gateadores facilitan la movilidad de los niños que pueden impulsarse con las piernas y o manos. Un neumático sujeto a una plataforma circular con ruedas puede ayudar al niño a desplazarse utilizando los brazos para impulsarse. Arrastradores. Además de facilitar el desplazamiento, permite la ejercitación de los músculos de las manos y de los brazos. Recursos específicos para facilitar el control postural. Mesas escolares para infantil y primaria. Sillas escolares. Constituidas por una base sólida y estable, a la cual se fijará el asiento y respaldo con curvatura anatómica para evitar malformaciones. Asiento de espuma dura para suelo. Es apropiado para niños que tienen dificultades en el equilibrio y control de la cabeza. Está construido de espuma dura, con forma anatómica y está dotado de cinturones que mantienen las caderas flexionadas. Tiene una base mecanizada que permite, en un momento dado, la movilidad del alumno por el aula. Cuñas o soportes ajustables. Se utilizan principalmente como alternativa para la posición de sentado en actividades de suelo. Es fácil de transportar, y está dotada de un sistema telescópico que permite su variación en altura. Deja los brazos en libertad para movimientos bilaterales y coordinación ojos-manos. Asiento en esquina. Está destinado para niños con muchas dificultades en el control del tronco. Se le puede acoplar una mesa para la realización de actividades sobre ella. Asientos para acoplar al inodoro. Dan seguridad e independencia a los alumnos que necesitan utilizar un inodoro diferente al estándar.
Asiento para cubrir totalmente el inodoro. Indicado para aquellos alumnos que carecen de movilidad y control postural. Recursos específicos para facilitar la manipulación. Colocación de pomos en las puertas. Instalación de grifos monomando. Mantel antideslizante. Reborde recto para plato. 4. Ayudas técnicas para la comunicación. Tipos y criterios de utilización. Van der Heyden y Lloyd, 1986, describieron los siguientes requisitos exigibles a un sistema de comunicación. Que cubra toda la escala de funciones de la comunicación, permitiendo expresar no solo necesidades básicas y sensaciones, sino también la posibilidad de una conversación o una comunicación escrita, e incluso que permita acceder a los datos de los sistemas de información electrónica. Que sea compatible con la vida social del alumno A, y no interfiera el uso de otras ayudas técnicas, para la movilidad, el control del entorno, etc. Que facilite la comunicación con cualquier interlocutor, y no solo con los que estén familiarizados con este tipo de comunicación. Que pueda ser usado en distintos entornos y desde distintas posturas, y operar con distintos componentes, tableros de comunicación, síntesis de voz, etc. Que tenga las menos restricciones posibles en cuanto a temas y aspectos comunicables, siendo lo más abierto posible, y permitiendo el aumento de vocabulario a medida que sea necesario. Que sea efectivo, lo cual incluye una comunicación rápida y precisa. Un mecanismo para afirmar o negar sí no a interlocutores que estén a cierta distancia. La posibilidad de llamar la atención sobre las propias necesidades, de interrumpir el discurso del otro, de replicar, etc. Una baja fatiga en su utilización. Que sea expansible y adaptable al desarrollo y evolución de las capacidades y posibilidades del alumno A. Que su utilización sea motivadora y fácil de aceptar, tanto por el usuario como por su familia o las personas de su entorno. Que sea posible en cuanto a los costos de adquisición y mantenimiento, así como de entrenamiento y enseñanza de uso y generalización. Esto supone considerar no solo el coste inicial sino el mantenimiento, reparación, revisión, etc. Otro factor importante a tener en cuenta es considerar la necesidad de una persona a lo largo de 1 o más años, para adaptar y enseñar al niño A el uso del sistema de comunicación y su generalización en los diversos entornos. Desarrollar un sistema de comunicación aumentativa es un proceso complicado que exige la dedicación de varios profesionales y el seguimiento durante un tiempo prolongado. Se distinguen 3 niveles en este proceso. A. Valoración de las capacidades del alumno A. Esto supone conocer y valorar sus cualidades y capacidades personales, perceptivas, cognitivas, motrices, lingüísticas, y los factores sociales, culturales y emocionales en los que está inserto el individuo. B. Entrenamiento para su dominio. Una vez conocido el nivel comunicativo del alumno A, evaluado y seleccionado su sistema de comunicación aumentativo, es necesario diseñar un programa de introducción y entrenamiento de su forma específica de comunicación. Esto supone fomentar, en primer lugar, una actitud positiva hacia el mismo e iniciar su utilización en un contexto lúdico, que refuerce los beneficios de la comunicación. C. Entrenamiento para la generalización del sistema de comunicación aumentativa como forma de comunicación espontánea. Una vez que el alumno consiga una cierta habilidad y destreza en el manejo de su sistema de comunicación, se le facilitarán las estrategias y los elementos necesarios para que pueda utilizarlo en las más variadas situaciones de su vida personal, para que pueda pasar de una comunicación pasiva a una activa y espontánea, en cualquiera de sus entornos de vida y ante los más diversos interlocutores. Una vez que se hayan podido evaluar las capacidades cognitivas, lingüísticas, motoras, etc., del alumno A que presenta dificultades en la comunicación, los factores ambientales y emocionales que la delimitan, y se ha decidido el sistema alternativo a utilizar, también es necesario plantearse la ayuda técnica que vaya a servir de canal de transmisión del mensaje elaborado y de contacto entre el emisor y el receptor. Estas ayudas técnicas,
tableros de comunicación, comunicadores, ordenadores, etc., sirven de soporte a los repertorios de símbolos, facilitando el almacenamiento de los mismos y decodificación del mensaje. Pasamos a describir las diferentes ayudas técnicas. Los equipos de comunicación en presencia del receptor obedecen básicamente al esquema siguiente. Entrada. Las formas de introducir el mensaje variarán en función de la capacidad y necesidades del alumno A. Los métodos de selección, exploración y codificación se automatizan. El sistema de conmutación se adapta: manual, labial, neumático, luminoso, mioeléctrico, etc. Salida. Adaptada al tipo de comunicación que se pretenda, más o menos duradera, familiar, etc. Fundamentalmente podrá ser base de mensaje escrito en pantalla, impresora sobre papel en diversos formatos, en voz sintética o incluso adaptada a su envío a distancia a dispositivos móviles, mails, etc. Procesado. El procesado entre la entrada y salida tiene por objeto básico efectuar la adaptación de las capacidades lingüísticas y motrices del emisor a las vías de entendimiento habitual de mensajes con que cuentan sus receptores. Este procesado tiene que posibilitar la decodificación de la señal de entrada, por lo que tendrá una memoria programada para la recepción de esas señales. La memoria tendrá que estar programada para palabras, reglas lingüísticas y reglas fonológicas. En su caso, el sistema de procesamiento tendrá que estar equipado para la salida del mensaje en lenguaje sintético. Algunos ejemplos de comunicadores son: comunicador GoTalk 20+. Este ligero y resistente comunicador dispone de capacidad para 100 mensajes, 20 teclas y 5 niveles de grabación. Dispone de 5 mensajes clave que permanecen constantes cuando cambiamos de nivel, con lo que no precisa grabar mensajes esenciales al cambiar de nivel. Su nueva tecnología le proporciona una superior calidad de sonido, con control de volumen. Dispone también de una grabación más sencilla y función para borrado íntegro del nivel y almacenamiento de cuadrículas de símbolos. Boardmaker. Es una herramienta para la comunicación y la educación que dispone de más de 3.000 símbolos PCS, en formato vector. Está diseñado para aumentar y mejorar el lenguaje y el proceso de aprendizaje para alumnos de todos los niveles. Esta base de datos gráfica es la herramienta perfecta para el diseño de tableros de comunicación. Asterix Grid. Comunicador dinámico multiplataforma, gratuito y personalizable, que permite la utilización de pictogramas, imágenes y signos ortográficos para facilitar la comunicación y la participación a todas las personas. Como producto de apoyo para la comunicación, Asterix Grid reúne una serie de características que lo convierten en una herramienta imprescindible para adecuar el comunicador a la persona, teniendo en cuenta su edad, intereses, capacidades y el entorno social en el que se desenvuelve y participa. Asterix Grid permite utilizar el lenguaje natural asistido como una metodología para favorecer el lenguaje mediante el modelado, donde el adulto interactúa con el usuario apoyando su lenguaje oral en los pictogramas que se presentan. Siguiendo a Van der Heyden, los sistemas para que un niño con discapacidad motora pueda construir un mensaje dirigido, a través de cualquier sistema alternativo de comunicación, podrán seguir alguna de las siguientes técnicas físicas de selección-presentación de los símbolos. Podemos agrupar las ayudas técnicas para su estudio, teniendo en cuenta el tipo de señalización que facilitan. Dispositivos para la selección directa. Cabezal con varilla, linterna con haz de luz dirigida, teclados adaptados, ortesis de mano, otros. B. Dispositivos para la selección indirecta. Son los llamados conmutadores o interruptores, dependiendo del tipo de accionamiento al que responda, se clasifican en electromecánicos. Sensibles al movimiento de una parte del cuerpo. Incluyen interruptores de presión, de palanca, de pedal, etc., joysticks, microswitches y otros. El alumno puede activarlo con la mano, con los dedos, con un cabezal, con un movimiento lateral de la cabeza o de las rodillas, con los pies, etc. Neumáticos. Son sensibles al paso del aire producido mediante soplo o succión, o mediante comprensión de una pera de goma. Bioeléctricos.
Responde a las corrientes eléctricas asociadas a sucesos fisiológicos, tales como la contracción muscular. Térmicos. Percibe la diferencia entre la temperatura de la piel y la del medio ambiente. Esta diferencia de temperatura es convertida en una señal eléctrica. C. Dispositivos para la selección codificada. Van der Heyden distingue 3 formatos para la codificación. A partir de la memoria de los interlocutores o del emisor, quien necesita entonces una ayuda técnica que decodifique el mensaje para el receptor, ordenador, voz sintética, etc. A partir de un tablero en el que los mensajes aparecen especificados con su código. No implica memorización, aunque sí el transportar el tablero consigo, basados en un display o salida visual. D. Dispositivos de acceso al ordenador. Dispositivos que facilitan el acceso al teclado normal. Los emuladores de teclado, dispositivos para el software adaptado, conmutadores o teclados de concepto. Llamamos selección directa o señalización a las ayudas técnicas que facilitan o sustituyen la función de los dedos de la mano en la señalización. Describiremos a continuación las de uso más frecuente. Cabezal con varilla seleccionadora. Con ello se deriva la función señalizadora del brazo y de la mano a los movimientos del cuello, adaptando a la cabeza un casquete o cabezal, al que se sujeta una varilla o licornio con el que señalar los elementos de un tablero, pulsar las teclas de una máquina de escribir, de un ordenador o de un interruptor. El cabezal con varilla puede llegar a ser las manos de la persona y utilizarse para diversas actividades manipulativas, pintura sustituyendo la varilla por un pincel, juegos con imanes sustituyendo la varilla por un imán, etc. Linterna señalizadora. Es una pequeña linterna convergente que permite dirigir a distancia un haz de luz concentrado en un punto, tipo flecha de señalar en proyección de diapositivas. Dado su reducido tamaño y peso, permite su colocación en diferentes segmentos corporales, cabeza adaptándola a las gafas, a una visera o a un cabezal, brazos dirigiéndola bien cogida con la mano o adaptándola con ortesis al puño, mano abierta, brazo, etc. Teclados adaptados. Hay diversas adaptaciones que facilitan el acceso al teclado del alumnado con discapacidad motora en las extremidades superiores. Barra fija colocada delante del teclado para colocar sobre ella los antebrazos. Reposabrazos móvil colgado de una barra superior a través de un muelle. Ortesis posturales de manos y o dedos que mantengan la posición de la muñeca e independicen uno o más dedos para realizar la pulsación. Puntero con tela de goma para agarrar con el puño o adaptar a la mano abierta para realizar con el que las pulsaciones de las teclas. Adaptaciones sobre el teclado. Teclados ampliados. Son dispositivos eléctricos o electrónicos conectados con ordenador a través del puerto USB, hacia los que se deriva el teclado, permitiendo ampliarlo en el espacio. Teclados reducidos. Diseñados especialmente para aquellos alumnos que realizan su movimiento en un espacio de recorrido muy reducido. Por ejemplo, alumnos que no pueden separar el brazo del cuerpo, o que tienen que realizar la pulsación de las teclas aprovechando los movimientos del cuello. Las características funcionales del aparato son las mismas que las de los teclados aumentados. Otras ayudas técnicas las constituyen los conmutadores o interruptores. En muchos casos, las limitaciones en los movimientos del alumnado con discapacidad motora harán necesaria la utilización de interruptores o conmutadores que se adapten a sus necesidades. Atendiendo a la función que realizan, los contactos electrónicos se clasifican en: interruptor. Realiza la apertura y cierre de un circuito eléctrico. Se emplea para las clásicas aplicaciones de encendido y apagado de instalaciones eléctricas, comunicador, juguetes, etc. Conmutador. Es en realidad un inversor de la corriente. Distribuye una señal eléctrica al punto del circuito que se desee para obtener una determinada función. Según Hagen, los criterios de utilización personales más frecuentes que hay que tener en cuenta a la hora de buscar una ayuda técnica de comunicación no verbal que se adapte a las necesidades de un determinado alumno son los siguientes. 1.
Tipo de discapacidad motora y grado de control motórico funcional remanente. Hay discapacitados que pueden, desde un punto de vista intelectual y emotivo motivacional, aprender el manejo de los más sofisticados dispositivos de comunicación. Sin embargo, una disfunción motora les impide manejarlos. El aparato puede tener determinados botones, o las cuadrículas para señalar ser pequeñas para el usuario o el teléfono no estar adecuado a su espasticidad. Se puede carecer de fuerza o coordinación, etc. De resultas de todo ello se resentirá la velocidad y la precisión del mensaje obtenido con el aparato, y el esfuerzo no se verá compensado. 2. Aptitudes cognitivas e intelectuales. Para expresar los propios pensamientos y sentimientos mediante símbolos lingüísticos se necesita cierto grado de capacidad intelectual, atención retentiva, memoria, etc. Si el alumno presenta dificultades en el área cognitiva, estas podrían comprometer el uso del sistema. Puede ocurrir, incluso, que sea capaz de dominarlo en un contexto de intervención, pero que pierda el control cuando tenga que usarlo de forma autónoma y en otros contextos. O caso contrario, no presentar dificultades motoras pero que no comprenda ni aprenda su uso. 3. Destreza lingüística. Si el dominio del lenguaje del alumno no alcanza el nivel requerido por el aparato, no puede decirse que éste sea una herramienta funcional apropiada, aunque pueda ser un instrumento estimulante para el proceso de desarrollo o rehabilitación del lenguaje. Proponerlo como sistema cotidiano de comunicación provocaría un daño emocional continuo o un rechazo hacia el mismo. El uso de un medio técnico de expresión no vocal puede tener una finalidad de aprendizaje o una finalidad funcional cotidiana. No conviene confundir ambas finalidades. Incluso pueden estarse usando dos equipos diferentes en paralelo, uno para la intervención educativa y otro más simple para la vida cotidiana. 4. Estado emocional y motivacional. A la hora de considerar un medio técnico, es importante considerar el estado emocional del alumno en relación a la comunicación, además de su motivación hacia ella. Algunos alumnos han llegado a construir su propio sistema de comunicación no verbal y no desean cambiarlo por muchos motivos. Si el dispositivo técnico que le ofrecemos no les convence, no les ofrece mayor autonomía e independencia, o no responde a sus necesidades de comunicación, terminarán por rechazarlo. 5. Conclusión. Igual que en otros casos, el inicio temprano garantiza el éxito de la intervención. La gravedad de las dificultades determinará la duración del proceso de intervención y los aspectos a trabajar. Con respecto al lenguaje, el objetivo de la intervención será la consecución de un lenguaje fluido que posibilite la comunicación del alumno a. No obstante, incidiremos en aspectos como el control del babeo y la succión y deglución. El fortalecimiento de la musculatura de los órganos que intervienen en el habla será también objeto de intervención, al igual que la movilidad de lengua, labios y mandíbulas. Para el alumnado que precise la introducción de algún sistema alternativo de comunicación, la intervención se centrará en el aprendizaje del mismo, hasta conseguir una comunicación autónoma y eficaz en los diferentes contextos comunicativos en los que se desenvuelva el alumno a. Las adaptaciones, generalmente de acceso al currículo, habrán de tomarse en los diferentes niveles. Por tanto, realizaremos adaptaciones a nivel de centro, a nivel de aula y a nivel individual. A este respecto, la adaptación de materiales que faciliten el desplazamiento del alumno, su control postural, la manipulación y la comunicación constituirán las principales medidas de adaptación.